Buenos días, estudiantes de cuarto de secundaria. Vamos a empezar un nuevo tema, el tema número 2, movimiento parabólico. Entonces ustedes en sus carpetas tienen que realizar este nuevo tema. En la práctica dice observa y dibuja. Con la ayuda de una manguera y el chorro de agua que sale de esta, vamos a observar la trayectoria del agua, dice, variando el ángulo de la manguera, ¿ya? Este ángulo respecto al eje horizontal, respecto al piso. Vamos a también dibujar al menos tres trayectorias que realiza este chorro de agua. Ahí nos indica, ¿no? Variando diferentes ángulos de lanzamiento. Después de realizar esta actividad práctica, en nuestra carpeta vamos a responder estas tres preguntas que estoy dejando en este texto. ¿Qué más? Vamos a proseguir ahora con la teoría, ¿ya? Vamos a definir el movimiento parabólico. Nos dice en el texto que es un tipo de movimiento que describe la trayectoria de un objeto cuando es lanzado cerca de la superficie terrestre bajo la influencia de la gravedad. Como vemos en esta imagen, ¿qué sucede cuando lanzamos, dice, un objeto casi a nivel del piso, del suelo? Nos describe esta forma, ¿ya? Entonces ahí nos da el ejemplo de cuando lanzamos una piedra. En el aire nosotros vemos que la piedra hace esta trayectoria, que es una curva, que más precisamente es una parábola. Entonces el movimiento parabólico, jóvenes, de ahí viene su nombre, ¿no? Porque describe una trayectoria parabólica. Y es la combinación, dice, de dos movimientos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en las características. ¿Qué características tiene el movimiento parabólico? Uno, es un movimiento compuesto. Significa, dice, que es la superposición de dos movimientos rectilíneos que ocurren al mismo tiempo y de forma independiente. ¿Cuáles son estos movimientos que se superponen? En el eje X, dice, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Esto en el eje horizontal, ¿ya? Quiere decir que la velocidad del objeto es constante. Entonces, todo el tiempo no va a variar la velocidad en el eje X. No se olviden de eso, es un punto muy importante. Pero, ¿qué sucede en el eje vertical, en el eje Y? El movimiento, dice, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces es como en el movimiento vertical o en una caída libre, ¿no? Aquí la velocidad, dice, cambia constantemente debido a la aceleración de la gravedad, ¿ya? ¿Qué más? Otra característica, los componentes, dice, son independientes del tiempo. Aunque el objeto se mueve en una trayectoria curva, podemos estudiar sus componentes horizontal y vertical por separado. Y es lo que se realiza cuando resolvemos ejercicios. Si bien ambos suceden, dice, el movimiento parabólico es una combinación de dos tipos de movimientos, se los puede estudiar de forma separada. Lo que sucede en el eje X no afecta, dice, lo que sucede en el eje Y. Entonces, el único factor que los conecta es el tiempo, es decir, el mismo tiempo que tarda en moverse en el eje horizontal es el mismo tiempo que tarda en moverse en el eje vertical, ¿ya? Entonces, son movimientos independientes. ¿Qué es lo que tienen en común? Lo único que tienen en común es el tiempo. Otra característica, aquí en el texto podemos ver que la aceleración gravitacional, dice, es constante. Durante todo el movimiento parabólico, la única aceleración que actúa sobre el objeto es la aceleración debido a la gravedad. Y ustedes saben ahí el valor. El valor de la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración hace que la velocidad vertical del objeto disminuye cuando sube y aumenta cuando baja. Esto hemos visto en el anterior tema, movimiento vertical. Cuando un objeto está subiendo, está desacelerando. En cambio, cuando cae, cuando baja, está acelerando. ¿Ve? Entonces, eso mismo se utiliza aquí. Otra característica es la simetría de la trayectoria. Y lo que les decía hace rato. El tiempo que tarda, dice, en alcanzar su altura máxima es el mismo tiempo que va a tardar en bajar. Entonces, en palabras simples, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Además, dice, la velocidad vertical en un punto de la trayectoria cuando sube es igual, dice, pero de signo opuesto.
¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver un dibujo más abajo y ahí les voy a explicar. Mientras esté a la misma altura va a tener la misma velocidad, ¿ya? Solo dice va a cambiar el signo de la velocidad, es decir, el sentido. Después de ver las características, ustedes van a dar una mejor lectura. Incluso en el texto también nos habla, nos da otros ejemplos. En el texto que tenemos del Ministerio de Educación, ustedes pueden revisar, entonces nos da también mayores detalles. Después de las características, ahora vamos a estudiar las ecuaciones del movimiento parabólico. Y aquí también voy a explicar más de la teoría. Tenemos algunas ecuaciones que nos ayudan para resolver, dice, diferentes ejercicios que más adelante vamos a ir haciendo. Esta primera parte de nuestro tema es solo teoría, ¿ya? Entonces vamos a entender el movimiento parabólico y ya para después, a la vuelta de vacaciones, me imagino, ya vamos a empezar a resolver ejercicios. ¿Qué tenemos? Consideremos, dice, un objeto lanzado con una velocidad inicial. Aquí está, tenemos el ejemplo de un balón, de una pelota de fútbol y tiene un ángulo de lanzamiento. Aquí podemos, aquí con el cursor, si ustedes lo notan, aquí está el ángulo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Así que tiene un ángulo de 45 grados, por ejemplo. Entonces podemos descomponer, dice, la velocidad inicial en sus componentes horizontal y vertical. Y aquí entra nuestros conocimientos de la gestión pasada, tercero de secundaria, en el tema trigonometría básica aplicada a la física. Por ejemplo, la velocidad inicial horizontal, aquí está, velocidad inicial en el eje X, dice, va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, para saber yo esta velocidad inicial en el eje X, únicamente tengo que multiplicar mi velocidad inicial. Por ejemplo, este balón puede estar despedido con una velocidad, de, qué sé yo, 25 metros sobre segundo. Entonces, a esta velocidad le multiplican la función coseno del ángulo, de este ángulo inicial, ¿no? Como decía hace rato, 45 grados, por ejemplo. Entonces, en sus calculadoras, para saber la velocidad inicial en el eje X, en el eje horizontal, multiplican, de nuestro ejemplo que decía, 25 metros sobre segundo por coseno de 45 grados, ¿no? Y con eso ya tienen su velocidad inicial en el eje X. ¿Qué sucede con el eje Y? Para el eje Y utilizamos ya no la función coseno, sino utilizamos la función seno. Entonces tenemos velocidad inicial en el eje Y, va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿ya? Del ángulo de disparo. Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular la velocidad inicial, ya sea en el eje X o en el eje Y. Entonces, simplemente es una multiplicación, nada más. Y lo que les decía hace rato, por ejemplo, a la misma altura, estas dos pelotas aquí se encuentran en la misma altura, van a tener, dice, la misma velocidad, obviamente en sentidos contrarios, ¿no? Esta cuando está de subida y esta cuando está de bajada. Ya cuando hagamos ejercicios lo van a observar mejor. Otra ecuación, o esta es la ecuación, dice, de la altura máxima. Aquí tenemos el dibujo. El mismo balón es lanzado, dice, y llega a un punto máximo. Esto conocemos como nuestra altura máxima, ¿ya? Y obviamente después la pelota empieza a caer y vuelve a la superficie. Entonces, es la altura más alta que alcanza el objeto durante su vuelo, ¿ya? En este punto más alto, la velocidad que experimenta en el eje Y dice que es 0. Entonces, seguramente aquí el balón empieza a desacelerar hasta llegar a 0. Después, obviamente, otra vez empieza a acelerar hasta volver a la superficie con la misma velocidad que ha sido lanzado. Ya con esa misma velocidad también llega a la superficie. Entonces, eso es una característica del movimiento parabólico. Entonces, no se olviden, en el eje Y, en el punto más alto, su velocidad, dice, es 0. En cambio, en el eje X, la velocidad, no se olviden, nunca cambia. En el eje X va a ser una velocidad constante. ¿Dónde sí va a variar? En el eje Y.
Entonces aquí tenemos la ecuación de la altura máxima. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo también al cuadrado dividido entre 2 por gravedad. Esta es la ecuación. Hubiera sido interesante deducir, porque en realidad esta no es una ecuación que alguien se ha inventado, sino que se ha deducido, ¿ya? Entonces, si en el curso nos alcanza el tiempo, les voy a explicar de dónde se obtiene esta altura máxima. Ya, entonces, esa es una de las ecuaciones. Para hallar la altura máxima, únicamente, dice, tenemos que utilizar esta ecuación. Después, otra ecuación importante en el movimiento parabólico es la distancia máxima o alcance horizontal máximo. Y lo podemos denotar con X max, ¿ya? ¿A qué hace referencia esto? Esto ya tiene que ver, dice, ya no con el eje Y, donde estaba la altura, sino esto tiene que ver en el eje X, es decir, cuán lejos va a llegar nuestro objeto. Y aquí vamos a volver un poquito. Por ejemplo, seguimos con el caso del balón. Entonces, el alcance máximo, dice el alcance horizontal máximo, tiene que ver esto, a qué distancia va a llegar, ¿ya? Entonces, y está denotado también con esta ecuación. El alcance horizontal máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno doble del ángulo. Entonces, ustedes en sus calculadoras también tienen que utilizar el paréntesis para que pueda salir la respuesta adecuada. Todo esto dice dividido entre la aceleración de la gravedad, que nosotros ya sabemos su valor, ¿no? Entonces, a eso se referencia el alcance máximo, lo más lejos que va a llegar un balón. Y dice aquí un dato curioso, es que el alcance máximo ya se logra cuando el ángulo de lanzamiento, es decir, este ángulo inicial, este ángulo es de 45 grados, y si no hay resistencia del aire, obviamente. Entonces, si yo, por ejemplo, lo lanzo con 30 grados, no va a llegar a su alcance máximo. Con 45 grados, dice, va a ser lo más lejos que puede llegar cualquier objeto que está experimentando un movimiento parabólico. Entonces, es un dato importante, ¿ya? Otra ecuación que vamos a utilizar para resolver los ejercicios es el tiempo de vuelo. Esto quiere decir todo el tiempo que nuestro objeto va a estar en el aire, desde que lo hemos lanzado hasta que ha caído a la superficie, ¿ya? Entonces, dice el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, con esto tenemos que el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Entonces, todas estas ecuaciones, las tres que hemos visto, se pueden deducir, es decir, parten desde una ecuación y llegamos a esta deducción, ¿ya? Entonces, espero que en el curso, al volver ya de vacaciones, nos pueda alcanzar el tiempo y les pueda explicar de dónde han venido estas ecuaciones. Eso sería muy interesante. Entonces, hasta aquí, jóvenes, acaba la parte teórica de este tema. Si ustedes se fijan en sus libros del Ministerio de Educación, luego ya siguen los ejercicios para resolver. Entonces, no he puesto los ejercicios más debido a que por el corto tiempo que tenemos de clases, una vez a la semana, no alcanza toda una clase para llegar hasta los ejercicios. Entonces, hasta aquí yo quiero que ustedes lo vuelvan a leer, repasen también su libro del ministerio, vean y comprendamos, tal vez de manera teórica en primera instancia, en qué consiste el movimiento parabólico. Y les dejo aquí las actividades que tienen que realizar. Esto lo tienen que realizar ahora mismo, es decir, en el día. Yo creo que alcanza el tiempo, ¿no? El periodo que teníamos el día de hoy, lunes, todo ese periodo alcanza para realizar estas actividades. Dice, escribe en tu carpeta de física este contenido. Entonces, cópienlo, el contenido que hemos realizado, los dibujos, no es necesario que lo impriman y lo pegan, se pueden dibujar, no son complicados. Entonces, tiene que estar eso en su carpeta. No ha acabado el tema aquí. Como les decía, todavía falta, pero la parte teórica acaba hasta este lugar. ¿Qué más? 2, dice, manda una fotografía de tu carpeta con este contenido. Entonces, quiero que ustedes me manden una foto donde
esté este contenido en sus carpetitas, ¿no? Copiado. 3 dice, responde el cuestionario en Quizzes. Voy a enviar el link enseguida al grupo y ahí ustedes se tienen que registrar. Les va a pedir su nombre. Entonces ustedes pongan por favor su nombre, apellido y el paralelo. Entonces únicamente pueden poner A, por ejemplo, los que son del paralelo A, o B si corresponde al paralelo B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo pondría Jimena Fernández, un guión y A, por ejemplo, ¿ya? De esa forma. Y por último dice, mira el video explicativo del tema. Entonces, por eso les estoy mandando este video para que ustedes realicen las actividades, respondan este cuestionario, jóvenes, que es obviamente una actividad evaluativa, es decir, se va a ponderar esto que realicen, se va a ponderar en sus calificaciones trimestrales. Cualquier pregunta, jóvenes, me escriben, aquí en el grupo pueden consultar. Nos veríamos conmigo volviendo del receso de invierno. Eso sería todo, jóvenes. Hasta luego.